¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos en este momento nuevamente en una transmisión en el programa Diálogos con el Mundo, un programa que es apoyado con nuestro aliado, el Diario del Huila, con el Centro de Estudios Internacionales Worski y también con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. En esta alianza hemos logrado, ya llevamos más de 2 años trabajando, conectándonos con más de 40 personas de distintos países, hablando sobre temas de internacionalización, hablando sobre oportunidades, hablando sobre becas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Hay muchas personas que sueñan con vivir en España porque realmente España es un país maravilloso, es un país de una economía importantísima que cuadriplica obviamente los ingresos que usted puede tener. Un colombiano promedio tiene 4.000 euros, mientras que un español promedio tiene 28.000 euros. Es un país muy seguro que tiene, por ejemplo, una tasa de 325 muertos en todo el año, mientras que pues desafortunadamente en un país como el nuestro mueren alrededor de 13.000 personas de manera violenta. Es un país muy interesante. Y pues obviamente para tomar esa decisión de ir a España, pues se deben cumplir con unos requisitos, se deben cumplir con unos parámetros, y hoy traemos precisamente con ese objetivo nada menos y nada más que a la doctora Silena María Garavito Tarrifa, que es oriunda de Mangagué, Bolívar. Ella tiene su pregrado en Administración y Finanzas, diplomado en Inmigración, Integración y Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, un posgrado en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Castilla de la Mancha, un posgrado en Responsabilidad Social Empresarial también en la misma universidad. Es formadora de formadores en nivel avanzado de la Universidad Antonio de Nebrinja, maestría en Cooperación al Desarrollo y Migraciones, experta en Codesarrollo y Movimientos Migratorios de la Universidad de Valencia, y además en este momento tiene un doctorado en Desarrollo Local y Cooperación Internacional con mención doctorado internacional de la Universidad de Valencia, España. Hoy se encarga de coordinar un tema de desarrollo social en Valencia, España, con una ONG que se llama ENCA. Pues, doctora Silena Garavito, qué gusto saludarla. Muchas gracias de verdad por haber respondido a esta convocatoria de nuestro programa Diálogos con el Mundo. Hola, buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por tu invitación y felicitarte por este gran programa de Diálogos con el Mundo, porque estos programas son los que necesitamos, ¿no? Para poder orientar a todos nuestros colectivos migrantes y residentes también, y nacionales. Sí, señora. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que creo yo lo más importante, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una señora de Magangué, Bolívar, termine yéndose para España y lleve más de 20 años viviendo allá? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, Alfredo, casi todos en la costa atlántica tenemos como ese gusanillo por el sueño americano, ¿no? Pero yo trabajaba para Bienestar y en el 1998 entra la crisis en Colombia y yo Ujú. tenía una pequeña empresa y trabajaba para Bienestar. Entonces, pues se comentaba, se decía que si venías ya sea a Estados Unidos o a España, podías obtener un poquito más de dinero en un tiempo más menor y pues podías invertir en el país. Todos casi nos movemos por algunos motivos. Yo en ese momento me moví por un poco de economía y ambición, ¿no? En un sueño de ganar un poco más para invertir en Colombia, pero nunca pensé que me iba a quedar. Yo siempre pensaba regresar, porque yo estaba casada en Colombia en aquel entonces cuando vine a España. Sí, señora. Bueno, y entonces tomas la decisión de irte para España. ¿Cómo fue ese trámite? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo terminas tanto tiempo en España? Bueno, yo me presento primero a la Embajada de Estados Unidos y al no tener familia que me atara al país, me deniegan la visa. Entonces tenía que buscar otra alternativa. Y pues teníamos por ahí algunos indicios de que en España en ese entonces se vivía muy bien. Pudimos conseguir algunas personas que nos pudieran orientar y nos hicieron una carta de invitación y decidí venir a España a trabajar. Fue muy duro porque no teníamos ni red ni conocimientos. Conocíamos a una persona cierta que nos había dado una carta de invitación, pero que en aquel entonces se pagaba la carta de invitación.
que venías aquí y no conocías nada, nada del país a donde venías, ¿no? Ni su cultura, ni sus costumbres, y tampoco conocíamos las barreras que habían para poder integrarte en el mundo laboral. Pero bueno, Claro. ya tomé la decisión, viajé, estuve aquí. Al principio nos recibió una persona, porque eso también hay que hablarlo, pero luego nos dimos cuenta que ella vivía aquí, que se había casado muy tarde también y que no nos podía orientar, porque yo viajé con otro compañero que era director de un restaurante en Bogotá, que también lo invitó ella, y nos dimos al mes que ya no teníamos ni trabajo, ni podíamos tener posibilidades de tener trabajo, y a mí me tocó muy duro. A mí cuando ya la persona ya no nos quería, porque muchas veces te invitan, o sea, te Ujú. invitan y luego después te echan de la casa o te Wow. dicen, mira, no tienes tú, no, no te podemos tener más, y aunque tú habías pagado, porque de todas maneras cuando salimos con un proyecto migratorio, siempre dejamos deudas en nuestros países, porque en aquel Ajá. entonces eran pesetas y el billete de avión era bastante costoso. Y Ajá. yo tuve la suerte que tenía un terreno y yo lo pude hipotecar, pero la persona que venía conmigo, que era una persona, él tuvo que hacer un préstamo, entonces necesitábamos trabajar cuanto antes para poder pagar lo que habíamos dejado en Colombia, ¿no? Y empezar a mirar ese sueño ya no americano, sino europeo, de poder ganar algo, porque estábamos era gastando. Yo tuve la mala suerte de no encontrar, no le decía a la señora que creo que nos había engañado, y yo dormí en la calle, yo viví en la calle casi 2 meses Wow. en Madrid, sí, Wow. sí. Sí, sí, con esa entereza me tocó irme a la calle, sí. Con miedo a que me robaran mi pasaporte y todo lo demás, pero era lo que había. O sea, en ese momento no teníamos redes, no podíamos contactar con nadie, y fuimos conociendo que habían otras personas que también estaban en lo mismo, pero venían de otros países, de Ecuador y de Bolivia. En ese entonces los colombianos eran muy pocos los que estábamos llegando en esa época a España. Bueno, pero entonces estabas con ese compañero y se hacían compañía entre los dos y trataban de surtir todos los problemas. No, él se queda en donde, porque a él le dio miedo irse a la calle, ¿no? Porque tenía una comunidad, él se queda en la casa donde llegamos a vivir, él se queda ahí y accede a trabajarle a la señora, a llevarle el niño al colegio y a limpiar las Wow. escaleras, ¿no? El pobre él se queda. Wow. Pero claro, lo que ella le iba a pagar no retribuía el dinero o los gastos que nosotros teníamos. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, yo no vine a esto, yo venía con la mentalidad de hacer dinero, de pagar las Claro. deudas que teníamos, de ese sueño, ¿no? Que tenemos todos cuando salimos del país, que es mejorar la economía de los Claro. tuyos y de tu empresa. Ujú. Bueno, pero qué experiencia tan fuerte. No, ¿Y no, qué muy pasó dura, muy dura. después? ¿Y qué pasó Bueno, mira, después? yo llegué lo que hacía era que aprendí a pedir dinero en los metros, aprendí a dormir en los metros, habían algunos albergues, pero a nosotros en aquella época nos daba miedo porque habían conflictos de los albanos kosovares, entonces tú tendrías que dormir en una habitación con varias personas que tú no conocías. Eran albergues que en vez de ser unos, eran cómodos, parecían unos manicomios. Entonces Wow. sentías miedo, pero la gente, no, al no haber tanto inmigrante, a veces había gente muy bondadosa, y cuando tú pedías más que todo dinero, pedíamos comida, la gente nos abría las puertas y podíamos dormir en algunas partes de los metros, ¿no? Y en pleno invierno en Madrid, que en aquel entonces nevaba, no fue fácil, no fue fácil. Y de pronto te decían, no, que hay un grupo, un colectivo de mujeres, pero claro, cuando tú ibas a ver esas chicas donde estaban en algunos negocios de que venían con trata de blanca. Entonces yo venía de bienestar familiar, de trabajar, Ya y entonces conocía ese el tema. miedo, exacto, ese miedo que me fueran a robar el pasaporte, ese miedo a entrar en esa red. Y no, yo lo que hacía era alejarme más e intentar buscar organizaciones sociales que en ese entonces Ujú. existían, que eran de las monjas, y Ajá. ahí podíamos comer, o sea, ahí hacíamos unas colas para que nos dieran la comida, mientras que otras que conocimos podían salir a buscar trabajo, nos íbamos turnando. Y caminábamos como loca nueva, como decía yo, sin darnos, o sea, sin todavía pensar dónde íbamos a tener, ¿no? Y a veces nos decíamos, ¿por qué vine? ¿Por qué lo hice? Muchas veces nos Claro. preguntábamos, queríamos, por lo menos yo en el momento quería volver, pero nosotros como colombianos tenemos algo muy, muy arraigado, que es el orgullo con hambre, ¿no? Y Claro. pensábamos, si aquella persona puede, yo, ¿por qué no? ¿No? Veíamos muy poquitos migrantes, pero decíamos, si aquella persona puede, porque yo no quiero volver como con esa derrota. Y yo siempre he dicho, es mejor volver atrás. En este momento ya no lo haría, que haber Claro. pasado toda esa experiencia que hemos Claro. pasado.
Bueno, me fui adaptando, compré con lo poquito que me quedaba un bono de transporte del metro para el mes y empecé a caminar y a buscar empleo. Era difícil porque también exigían, todavía no se notaba tanto lo del tema de los papeles, los arraigos, pero como éramos una migración nueva, pues nadie nos quería, no nos conocía, no nos querían dar empleo. Y tuve la suerte de inscribirme en una agencia de trabajo y me fui a un pueblo, no sabía dónde iba, pero bueno, ya después de haber pasado tantos días, a veces no tenía para comer, adoro los helados de McDonald's, porque a veces pedía gente que me dieran un helado por el tema del azúcar, sabía que nos mantenía un poco en pie, y pasaron casi así 2 mesecitos en que, pero nos ayudábamos habían dos señoras de Ecuador, una de Bolivia y mi persona, que eran las que más o menos nos buscábamos, nos apoyábamos, intentábamos buscar red, que en aquel entonces no existían esas redes que hay en este momento. Se me dio la oportunidad, la primera que conseguí fue empleo y me fui a un pueblo que se llama Malagón. Me fui como camarera, nunca en mi vida había sido camarera. Me pedían un tinto y yo decía, no tengo cafetera, ¿sabes? Entonces los mismos clientes al ver de que yo no tenía experiencia, de que nunca había trabajado, ellos mismos me enseñaron a colocar un tinto, un mojito, un manchadito. O sea, los mismos clientes en un pueblo muy pequeño de Castilla-La Mancha me enseñaron a trabajar el tema de la hostelería y de ahí ya me enganché y dije, bueno, mira, ya no me devuelvo, Claro. ya empiezo a ver un poco la luz y aquí han pasado 24 años y aquí estamos, aquí seguimos en la lucha. Luego me separé en Colombia porque estuve casada. A los 3 años obtuve la documentación porque tampoco fue fácil. Hacíamos todo lo que es el trabajo que se sigue haciendo ahora en la economía sumergida. A los 3 años pude tener documentación. Me moví a Cataluña, donde viví Ajá. mejor, donde tenía mejores oportunidades de trabajo. Sí que había mucho más trabajo, entonces después ya teniendo documentación te dabas el lujo de ir cambiando de trabajo para mejor. Podías dejar Ajá. uno cuando te fueran pagando mejor y como ir subiendo un poco de categoría, ¿no? Y ahí se me presentó la oportunidad de ser cocinera, o sea, habíamos trabajado en limpieza, recogiendo fruta, habíamos hecho de todito, como dicen, ¿no? Sin tener ninguna experiencia en el campo, pero Claro. nos tocaba sobrevivir aquí de una u otra forma. Y vi la oportunidad de entrar a la cocina, creo que era un trabajo duro, pero creo que era el mejor pagado y el que no podía estar tanto tiempo pasando frío, en que podía estar caliente. Y la verdad que me arriesgué y empecé lavando platos en una cocina, empecé en Ripoll lavando platos y llegué a ser cocinera de, como dicen aquí, de 1 o 2 tenedores o de 1 o 2 estrellas. Ya también tuve buenos maestros, me enseñaron, me pusieron a hacer un curso y ahí me fui. Se trabajaba muchísimo porque en la hostelería en aquel entonces y se trabaja aún muchísimo, pero estaba bien pagado, muy bien pagado, muy bien Wow. pagado. Arrancas el tema y cómo comienzas después a estudiar. ¿Qué pasó ahí después? Bueno, estando en Cataluña, conocí a un español, me casé, es el padre de la niña que tengo ahora, y él teníamos que mirar o tener hijos o no tenerlos, porque cuando él entraba yo salía, porque el tema él trabajaba en Renfe, entonces también iba a turno, casi nunca nos veíamos, y él quería volver a su tierra. Yo vivo ahora en Valencia, él es valenciano, entonces a mí siempre me había quedado como esa experiencia ay, pero si yo también quiero volver a mi tierra, porque no, él ahora se quiere ir, estábamos bastante estables, los dos trabajábamos súper bien, y pues yo le dije, bueno, si quieres volver a tu tierra, yo también vuelvo contigo, o sea, yo te acompaño, no hay ningún problema, ¿no? Yo estaba bien, tenía un buen trabajo, tenía que volver a empezar de nuevo, que era lo que más nos va costando cuando van pasando los años, y nos vinimos a Valencia. Valencia es súper diferente, es muy bonita, es costera, pero ya lo que era, el salario era diferente, el pago para las personas que éramos cocineros no era tan bueno como en Cataluña, no teníamos los mismos días de descanso. Entonces yo me planteé que tenía que buscar otra alternativa y que tenía que mirar otra forma de poder entrar al mundo laboral. Y como ya habíamos pasado tanto trabajo, venía una olita migratoria, él me animó y me dijo, ¿por qué no montamos una organización social? Que tú tienes muchísima experiencia, siempre estás ayudando a la gente, siempre te están llamando por ahí, siempre estás haciéndole papeles a todo el mundo, porque todas mis experiencias yo las fui acumulando y fui ayudándole a todas las personas que venían detrás, porque mira que en Claro. Ripoll era un pueblo pequeñito de 10.000 habitantes y era el único sitio donde habíamos 20 costeños.
¿ya? En el 2001, 2002, yo creo que era donde más costeño habíamos, ¿no? De Cartagena, de Montería, de Carmen de Bolívar, de Magangué, o sea, era donde más costeño habíamos. Y entonces ahí empezamos a colaborarnos y de verdad me vine, montamos la organización y empecé a trabajar en el tema con Telefónica como teleoperadora y administrativa y se me dio la oportunidad por empezar a estudiar. ¿Ya? Magnífico. Sí, después Arrancas con estudiando, diplomado primero. Sí. arranco primero con como con un FP2, ya, Ujú. que es como si fuera un técnico, porque yo traía una carrera de Colombia, pero como no habíamos homologado ni nada, y luego eso nos permite hacer un diplomado, luego me traigo la carrera, la presento y puedo entrar después a la maestría, ¿sí? Magnífico. Ujú, No, podemos. oye, qué historia tan bonita, tan interesante, qué esfuerzo. Y luego me traje a mi Eh, familia, yo tengo a toda mi familia aquí, sí, mis, magnífico, mis como buen hermanas, luego sí, colombiano. sí, sí, mis hermanas están aquí, mis sobrinas también. Luego Qué ya estando bueno, estabilizada en Valencia, empezamos a estudiar y empezamos a plantearnos que tenía que traerme a mi familia, ¿sabes? magnífico, Porque magnífico. somos tres hermanas y éramos una familia muy pequeña. Ahora ya somos una familia más grande. Claro. Bueno, y entonces deciden organizar, crean esta organización y ya ahora estás de lleno con tu formación, pues con toda la formación que tienes, con maestría, con especialización, ahora con doctorado, y ya tienes una organización que trabaja precisamente en estos temas de migración. Sí, mira, en el 2006 nos reunimos y organizamos, precisamente este año vamos a cumplir ya 17 años, y nos reunimos un grupo con mi esposo porque era muy difícil entrar a la administración, siendo que casi todos éramos latinos. Entonces él dijo, mire, yo les abro el camino, yo soy el presidente para que ustedes tengan, porque no era igual un Garavito, un Muñoz, a un Puchade, ¿sabes? A un Ujú, Bausaule o algo que tuviera de familia aquí. Y de verdad que sí, lo aceptamos, porque la mayoría éramos mujeres que queríamos echar para adelante y colaborar, y se nos ujú, abrió la oportunidad, empezamos a hacer cursos, porque también nos exigían hacer cursos para el tema de ujú, la administración de una organización social, pero gratis, ujú, porque habían fundaciones que nos formaban, ¿no? Que era lo importante, porque la educación aquí, todo lo que yo he estudiado ha sido completamente gratuito, yo no he pagado magnífico, absolutamente nada. qué Creo que lo interesante. único fue mi doctorado, que fue 300 euros al año, imagínate tú. Es lo único Ujú, que he pagado. Entonces nos empezamos a formar y vimos que podíamos ayudar, que queríamos hacer una red para que nuestra gente no pasara toda la periferia o la dificultad de estar aquí, ¿no? De que no tenían cómo orientarse, cómo empadronarse, cómo sacar una tarjeta sanitaria, cómo regularizarse. Y decidimos montar, y la verdad es que ya llevamos 17 años, hacemos todo el tema de formación para un arraigo social, es que ahora se ha abierto más las puertas porque ha ido cambiando el tema de los reglamentos de la ley de extranjería. Trabajamos eso, ayudamos a homologar los títulos, que también han sido súper difícil. O sea, vamos ujú. colaborando, asesoramos, orientamos a todo nuestro colectivo migrante. Qué Y de bonito, ahí, qué bonito. estudiando todo esto, me hice la maestría, los posgrados y me hice el Ujú. doctorado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ahora sí entramos ya, digamos, como terminando esta parte íntima, personal, que te agradezco que nos la socialices porque es muy importante que las personas que tengan pues esa decisión de ir a otro país entiendan que no es una cosa difícil, que hay que en muchos casos pues tomar decisiones muy fuertes para poder salir del país. Digamos que hoy nos están escuchando colombianos, nos están escuchando gente de Neiva, el departamento del Huila, el sur de Colombia, eh, que de pronto están interesados en ir a España. ¿Tú qué les dirías? Que están interesados en estudiar, que están interesados en trabajar, que están interesados en temas de turismo, en fin. ¿Qué les dirías a esas personas? Alfredo, yo siempre les hablo a la gente con la verdad, porque tenemos que mirar a ver qué salario qué salario tienes en Colombia, ¿no? Porque Ajá. aquí sí, aquí tú ganas calidad de vida en el tema de la tranquilidad, pero tu Ujú, calidad de vida como profesional se estanca muchísimo y pierdes mucho estatus profesional. Entonces, ujú, no estamos acostumbrados a eso cuando somos profesionales y que vemos que de pronto se ya te ganas 2,5 millones de pesos, ya, ujú. que en España te vas a ganar 3 millones y algo de un salario mínimo, pero vas a gastar en euros.
Entonces yo siempre recomiendo que la mejor forma de emigrar es venir a estudiar, ¿ya? Es la mejor forma. Ahora va a haber un nuevo reglamento de extranjería, se va a volver a otra vez a reformar y creemos que todo, que la gente que está aquí, ya que nuestros migrantes están aquí, se les va a poder dar el tema de regularización, porque ahora tenemos una ola migratoria muy dura colombiana, ¿sabes? Que estamos atendiendo, que todo el mundo está pidiendo asilo, no sé qué boom se ha dado allá, que todo el mundo, que todo el colombiano puede venir a pedir asilo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos han colapsado, no hay cita, se les está denegando, luego se les da una orden de expulsión. Entonces, yo lo que les recomiendo es, primero, qué red van a tener aquí, ¿vale? Quién los va a apoyar? ¿Quién los va a recibir? Eso es súper importante. ¿Qué vienes a Ajá. hacer? O sea, ¿en qué quieres Ujú. trabajar o cómo vas a trabajar? Si tienes tarjeta azul o si eres médico, si eres ingeniero, si eres informático, hay una página especial del Ministerio de Extranjería que te contrata desde origen, ¿ya? Y ahora Ujú. también se va a abrir la posibilidad para mano de obra del campo que se va a contratar en origen. Yo apelo a esa regularización o a esa venida legal, porque ahora en estos momentos España no tiene economía, no hay ayuda para el tema de las personas asiladas. Es difícil la vivienda en estos momentos a raíz de la guerra de Ucrania y Rusia, que dirás que bueno, ¿en qué afecta? En que muchos ucranianos y muchos rusos están comprando y se ha puesto muy costoso el tema de la vivienda. Imagínate que aquí una habitación vale 350 euros, una habitación, más de un Ujú. millón de pesos, y no te quieren aceptar sino para ti solo, sin tu familia. Entonces también pedirles que si van a migrar, que se venga primero una persona, que no Ujú. arrastren a los niños a esa migración desconocida. Aquí hay facilidad luego para después reagrupar a los hijos, ¿no? No hay Ajá. ningún problema porque España nos permite eso. Sí hay que tener, pero súper consciente de que mínimo tienen que traer, aunque sea algo de dinero, para estar 3 meses, ¿no? 3 meses mientras se acomodan y puedan conseguir trabajo. Sabemos que muchas personas que salen a migrar no disponen de esa cantidad de dinero, pero sí que les pedimos que vayan ahorrando, porque cuando Ujú. llegas aquí tienes 3 meses para estar legal de turista, pases Ajá. o no. Entonces, claro, ahora no están dejando, no los quieren dejar empadronar, que es vital. El empadronamiento es como una ficha que te dan un papel que dice que tú sí vives en esa ciudad o en ese pueblo y que puedes tener sanidad gratuita. Ahora no quieren dejar empadronar, ¿no? Porque saben que tenemos un conflicto ahora de intereses con el tema de los migrantes marroquíes. A los latinoamericanos nos aceptan un poco más, pero al tema más de África y a los musulmanes no los quieren aceptar. Entonces, cosa que no se veía antes, ¿no? Ahora estamos viendo una Unión Europea muy racista, muy encerrando al colectivo, estrechándole el cerco al colectivo migrante, unas fronteras muy duras que no se veían antes. Entonces, estamos muy Ujú. preocupados por eso, porque nos damos cuenta que hay personas, sobre todo en Colombia, que no tienen conciencia y están irresponsablemente están lanzando bulos, están vendiendo etiquetes, pero luego están dando lo que son el voucher de los hoteles y cuando la Ujú. persona sale en vuelo les quitan el voucher, o sea, cancelan el voucher del hotel y cuando llegas al aeropuerto no tienes ni hotel ni nada, entonces los están devolviendo, otras que no los están recibiendo, que les quitan, lo bloquean de las redes sociales, que les están Wow. vendiendo las cartas, o sea, hay en estos momentos hay una corriente muy dura en el tema de aprovecharse del colectivo migrante y más de nuestro colectivo colombiano que en estos Wow. momentos están saliendo. Buscar los canales, los canales oficiales, leer bastante. Nosotros ahora también participamos en algunos, así como tu programa, como Diálogos con el Mundo, que ayuda a orientar todo este proceso migratorio. También le decimos que sabemos que no le podemos cortar las alas a nadie, pero que sea bien organizado para que, no, que cuando vengas aquí no te encuentres con un mal sabor de boca, no te pase lo que a mí me pasó. O sea, nosotros a veces queremos evitar que nuestros migrantes pasen lo que yo viví, ¿no? A veces Claro. sí sirve, pero sí orientarlos en que tienen que traer un poquito de una red, sobre todo de dónde van a llegar. Y ya les digo, a los ingenieros, a los soldadores, eso sí que tienen cabida, porque hay un montón de ofertas y se contratan en origen. Ok, desde la ciudad de donde vienen ya salen con contrato para llegar a España.
Sí, 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 las mismas empresas los contratan y les hace toda la documentación y ya vendrían con visa de trabajo, ¿ya? Y lo mismo ocurre con médicos y enfermeras. Sí, lo mismo ocurre con médicos anestesiólogos y enfermeras superiores. Lo mismo ocurre con ellos. Bueno, qué bien. Entonces, primera recomendación fundamental, que haya una red que sea segura, que en efecto sean personas de absoluta confianza para evitar pues todas esas estafas, todas estas cosas que están ocurriendo, que ocurren en Colombia todo el tiempo, porque uno incluso, te cuento, yo viajé a Nueva York y entré a una página de un hotel aparentemente normal, decía pague aquí o pague por internet o pague en el sitio. Yo dije, no, pago en el sitio, yo quiero ver el sitio. Cuando llego allá era un restaurante chino. O sea, Imagínate. si hubiera pagado online, me habían tumbado. Y eso Ya, no, pasa, claro, y es aquí muy nuestro común. mismo colectivo, nuestros mismos colombianos son los que le están también tumbando un poco al colombiano que ya No, llegó. Y también no. esa recomendación y otra recomendación que nos tenemos que quitar un montón de chalecos de encima, porque nosotros somos muy sensibles, muy delicados. Uh -huh. Un ejemplo es regáleme agua, tú te vas a encontrar con un español que te va a decir, aquí no se regala nada, ¿ya? Aquí Ajá, se vende. Entonces, ajá. claro, y llegamos a casa, ¿no? De los amigos, de los primos, de los familiares, y entonces aquí la luz es costosa, el agua es costoso, el televisor casi nadie ve, sino los niños. O sea, luego no nos sabemos adaptar a la Uh -huh. oportunidad que nos ha brindado el familiar. Entonces hay un montón de choques sociales entre los que están aquí, que ya llevan tiempo, y los que vienen, que claro, tú Claro. me quieres humillar, tú porque me haces eso, tú porque esto, porque no lo advertiste, y Uh todo esto está -huh. pasando. Son historias reales que lo vemos todos los días. Claro, claro, ¿no? La situación, yo lo he dicho siempre, al extranjero hay que ir en condiciones dignas. Si tú vas a ir a una situación de empeorar tu vida, pues no tiene sentido viajar, no tiene sentido estar en otro lado y pues una de las formas de asegurar esas condiciones dignas es tener una muy buena información, tener los recursos para poder hacer ese tipo de desplazamientos. La persona toma la decisión, en efecto encuentra esa red. ¿Cuáles serían como los documentos generales que debería tener para poder realizar ese desplazamiento hacia España? Bueno, una de las cosas que yo recomiendo más es si vienen a hacer una maestría, si vienen a hacer un diplomado, pero tiene que ser un colegio oficial, o hasta hacer un FP2 o un doctorado, un postdoctoral. Estas Ajá, personas perfectamente vienen con su visa de estudio, y esa visa ahora con el nuevo reglamento de extranjería que se aprobó en agosto de 2023 puedes trabajar perfectamente medio tiempo. Otra forma es que vengas aquí, te matricules en un centro oficial y durante los dos primeros, antes de los 59 días, solicites el tema del visado también, o la estancia que se llama estancia por estudio. Pero tiene ajá, los mismos requisitos que la visa por estudiante. Hay que tener economía, y están pidiendo casi 50, 60 millones de pesos en una cuenta. Si tienes un ok, familiar aquí, te bajan un poquito más porque ya tendrías la vivienda si ese familiar se hace cargo a ti. Entonces ya ajá, serían unos 8.000, 9.000 euros, ¿no? Al ok, año, que tampoco es muy caro. Otra forma es que te contraten en origen, ¿ya? ok, Otra forma es que te contraten en origen. Si te contratan en origen, ya vendría, tardará un poquito más, pero es la mejor forma de venir. Ya no hay más forma, sino que la gente, nuestros colombianos, se están viniendo con el tema a pedir asilo. Si ajá, es asilo político, tú sabes que por el proceso de paz con Juan Manuel Santos, Colombia entró en ese proceso y no es prioritario en el tema del conflicto armado, ¿no? ajá, Entonces, si tú de verdad quieres venir a España, tendrías que tener una historia creíble. Y es que ellos ya no aceptan que tú seas desplazado, porque se supone que a todas estas personas desplazadas se les reparó, se les entregó el dinero, aunque algunos de los pobres no los vieron, pero oficialmente, o la ley lo dice, que casi todas estas personas fueron reparadas. Entonces no cabes en el tema del proceso de asilo. En el proceso de asilo cabe religión, raza, sexo, y que seas un perseguido político de verdad. O sea, que ya empieces a tramitar tu tema político
desde Colombia, un periodista, un gobernador, un político como tal, ¿no? O, Ajá. o tu vida, Defensor de derechos humanos, por ejemplo. exacto, tu vida Líderes peligra de sociales verdad. y eso. Exacto, tu vida peligra de verdad porque vas a ser asesinado, no sé, por una banda Ujú, que el ujú. gobierno no la puede detener, o Ajá, por el mismo gobierno, ¿me entiendes? Por el ajá. mismo gobierno vas a ser. Otras personas que también se les abrió muchísimo el tema de asilo fueron a los jóvenes de la primera línea, ¿sabes? Ok. Esos jóvenes que todavía peligran, que ni el Estado ni los grupos al margen de la ley los están protegiendo. O sea, a estos jóvenes se les quitó la vida y se están buscando todavía. Entonces es muy importante tener el relato del asilo bien organizado y tener paciencia, porque citas no hay. Aquí hay Wow, una mafia vendiendo las citas, imagínate, las citas de asilo te pueden costar 200 euros, más de wow. 600.000 pesos, y muchas veces no estás seguro de que te las den. Y entonces la gente se desespera y paga la cita. Es un delito cobrar por la cita, tanto como toma Imagínate. de huella, como de arraigo social. Y aquí todo el mundo se está aprovechando de esa situación, de ese desespero ahora, sobre todo de nuestro colectivo colombiano, que es el que está saliendo en estos momentos masivamente. El venezolano tiene más oportunidad porque como él vive en una dictadura, automáticamente le dan no el asilo, sino el refugio. Entonces, para que viva y pueda trabajar en el país. Ok, bueno, la persona viaja, llega a España, pudo conseguir los tiquetes, tiene su pasaporte, entra inicialmente por 3 meses como turista, pero pues definitivamente no quiere regresarse. ¿Qué pasa allí con él? Bueno, una de las cosas que tienen que tener claro es, le van a pedir el voucher del hotel pagado, ni siquiera el hotel en reserva, sino ya pago los 2, 3 días. Tienen que conocer casi todo el turismo de España. Tienen que investigar, porque ahora la policía de aeropuerto ha sido muy malévola, ¿no? Le preguntan por lo menos, ¿usted va a ir a qué ciudad va a visitar? Por lo menos, si él dice, va a ir a las playas de Zaragoza, por lo menos Zaragoza no tiene playa, ¿no? O va a ir a las playas de tal. Entonces ellos dicen, sí, sí. No, entonces conocer un poquito de la geografía y del turismo de España, porque están haciendo esas preguntas de a qué viene, a qué ciudad va, por qué vas, y se dan cuenta en qué vas a viajar desde Madrid. Entonces si vas en tren, en bus, en autobús, tienen que tenerlo muy claro y conocer un poquito de la geografía. Y si vas a quedarte en Madrid, ¿qué vas a visitar? Porque también te van a preguntar eso. Muchas Ujú. personas no cuentan con la suerte de que no se les pregunte nada, pero a otras personas sí. Entonces ya hacer tu reserva de hotel, lo tienes que pasar 1 o 2 días, que la persona que te reciba te colabore, te empadrone, porque te tendrías que empadronar si no quieres regresar, porque te cuenta un tiempo. El padrón es como la fe de que tú estás ahí desde ese día, y Ujú, con ese padrón es donde se te pueden después hacer el beneficio de los arraigos. Aquí ujú, tenemos arraigo laboral, que son las ujú, personas que pudieron con la tarjeta de asilo, la blanca, poder ujú, trabajar 6 meses, y luego se les dio la oportunidad que se pudieran hacer un arraigo laboral cuando les deniegan el asilo. El ajá. arraigo por formación, que es un arraigo nuevo, pero te toca estar 2 años aquí y tendrías que estudiar, o sea, sí o sí, y en un colegio oficial o como un SENA, para que te diga, o en un CP o algo oficial del Estado, que sean 6 meses, 8 meses, pero que sea oficial. Y luego el Ajá. arraigo social, que es el que yo más me gusta y más trabajo, que son los 3 años de estar aquí, hacer algunos cursos de integración, valenciano, escuela de acogida, lo que tú quieras, y luego que te den una oferta de trabajo. ¿Ya? Entonces, yo creo que es el mejor, porque ahí la empresa te paga tu seguridad social, tú no tienes que pagar seguridad social. En cambio, por Bien. lo menos en los otros, la gente también se desespera, no, está recién llegado y me van a hacer un contrato, no se puede, al menos que estén esos 50 días y que tengas una tarjeta azul. Muchas veces te la dan, pero luego tienes que regresar al país y volver con tu visa. Estamos Ah, esperando, que nos han anunciado el año pasado, en diciembre, un nuevo reglamento de extranjería que se va a desarrollar más o menos en mayo, junio. Entonces esperamos que el gobierno se toque el corazón y rebaje un poco las exigencias de la tramitación de poder regularizarte y estar legalmente en este país.
Muy bien, ¿no? Pues imagínate que ya nos queda un minuto para cerrar la entrevista. El tiempo definitivamente es muy corto, pero de verdad todo lo que nos estás diciendo es bien, bien importante y casi que se me ocurre que tenemos que extender esta entrevista más hacia adelante para poder en efecto ampliar cada uno de estos puntos. He tenido la oportunidad de ver los videos que estás produciendo allí en tu página y son maravillosos, son muy puntuales y se da uno cuenta que este tema de la migración es muy amplia, son muchos los aspectos que tienen que abordarse, son muchas las aristas que tienen que trabajarse, y pues se te nota el conocimiento y sobre todo esa experiencia de vida tan bonita que nos has contado en esta oportunidad. Pues contarte también que esta entrevista va a ser retransmitida por Radio Universidad Surcolombiana, es una emisora de la Universidad Surcolombiana que también es aliada de esta transmisión y de esta alianza. Pues doctora Silena, de verdad, muchas gracias. No sé si quieres entregarnos unas palabras finales, un mensaje final para todas aquellas personas que quieren migrar a ese país tan maravilloso que es España. Sí, Alfredo, despedirme con un fuerte abrazo, porque nos tenemos que seguir abrazando, aunque estemos en la distancia, y decirle que no se desanimen, pero que organicen su proceso migratorio, que no lo tomen a la ligera, que el tiempo pasa volando, que vayan haciendo sus ahorros, que vayan mirando a ver a dónde van a llegar y sobre todo, que cuando estén aquí amen a este país de verdad, que este país nos abrió las manos, los brazos y las manos y muchas veces los estamos criticando. Todavía hay un poco de racismo, pero no hay tanto como en otros países. Pero muchas veces también nos tenemos que integrar, tenemos que conocer su cultura, tenemos que conocer su gastronomía. Yo conozco gente que sigue aquí y no le gusta comer español, siempre come colombiano, ¿me entiendes? Entonces siempre va a discotecas colombianas. Entonces también se nos hace más fácil integrarnos, conocer de su cultura y que ellos conozcan de la nuestra. Y gracias, ¿verdad?, por tu programa. Alfredo, cuando quiera volvemos otra vez y explicamos un poco más de lo que se habla, de los arraigos que hay. Y yo solo les digo que la forma de mejor entrar a España es con una visa de estudio. Magnífico, magnífico, ¿verdad, doctora Silena? Muchas gracias. Estamos en este momento ya cerrando el programa Diálogos con el Mundo, pues obviamente con una invitada muy especial, como ustedes se han podido dar cuenta, una persona con una vasta experiencia personal, académica en estos temas de migración. De verdad, muchas gracias y pues llegamos al final de esta transmisión. Buenas tardes y encantado. Nos vemos pronto, Alfredo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, doctora Silena.